Mi libro, Luna de Plutón, ya está disponible en todas las librerías de Argentina, la Alemania nazi, Guatemala, Sudáfrica, Brasil, la ciudad de Bagdad, el pueblo fantasma de Pripyat, todos los universos, todas las dimensiones, todas las realidades del cosmos y la creación, y Venezuela. Por favor, léelo. Sé que a ti, querida audiencia, te va a encantar. Muchas gracias. Para docenas y miles de personas, el anime es una forma de vida. Un escape de la realidad para personas con una higiene que deja mucho que desear. Pero no es oro todo lo que reluce, porque muchos de estos animes son extremadamente bizarros en el sentido anglosajón de la palabra. Así que prepárate muy bien, porque estos son los 7 animes más perturbadores. Número 7. The Promised Neverland es un anime que trata sobre una granja en la que pequeños infantes son criados como alimento para un ente que vive en la oscuridad. Pero lo verdaderamente aterrador no es ese hecho. Este anime es tan malo y está tan sobrevalorado que hace que se me erice la piel y me aterre el mal gusto de la Shonen Jump. Número 7. Número 6. ¿Te has preguntado alguna vez por qué te inquieta ver una muñeca de porcelana, un maniquí o un robot hiperrealista? Un escalofrío recorre tu espalda. Esto se debe al conocido Valle Inquietante. Vemos una cara humana, pero algo no está bien. Eso mismo pasa con un anime llamado Boruto. Parece que estamos viendo Naruto, pero hay algo que está terriblemente mal. Número 6. Número 5. Mi audiencia de huesos amarillos muy seguramente habrá visto Dragon Ball Z. Y por tanto, la gran mayoría de ustedes hayan disfrutado de Dragon Ball Super. Pero en este anime se esconde un detalle perturbador. En los primeros episodios, si te fijas bien, puedes llegar a ver un ente monstruoso. Poder. ¿Lo has visto? Deja que le haga zoom. ¿Qué es esta cosa? ¿Cuáles son sus intenciones? Es un misterio. Número 5. En este puesto te recomiendo un ritual que te hará vivir uno de los momentos de mayor terror y desesperación en tu vida. Para jugar a este juego es necesario que la oscuridad sea total. A continuación, saca el pene, el cual debe ser tuyo. Pasa las manos por los pelos del mismo y repite lo siguiente 3 veces. Jujutsu Kaisen, Besto Shonen. Si lo has hecho todo bien, un fan de One Piece se te aparecerá y empezará a chuparte la verga al grito de One Piece vendió más. Este juego es muy popular en Japón. Número 4. Número 3. Poco puedo decir de este anime que no se haya dicho ya. Mushoku Tensei trata de un usuario de 4chan que viaja a un mundo de fantasía, pero este sujeto se dedica a hacerle las cosas más inenarrables a personajes con dudosa edad. Demostrando una vez más que la realidad supera a la ficción.
Además, este es el anime preferido de Jeffrey Epstein. Número 3. Número 2. Aquí empezamos a bajar a la parte más oscura de este top. Boku no Pico es un anime de la Deep Web encontrado en la Red Room y está a la par de la horrible destrucción de Daisy. En este anime vemos como unos chicos comen helado, pero al poco tiempo empezamos a ver cómo todo va descendiendo en lo grotesco, haciendo actos inenarrables. Número 2. Número Minus. Minus es una alegoría para la poca pija. Es curioso que nada menos que el puesto número 1 no esté destinado a perturbarte, pero sí a antojarte deliciosamente. No hay nada como Gintama. Ya, vamos a verlo. El coño de tu madre. Esto es un... ¡Ah! ¡No, marico! ¡Ah! ¡Ay, coño de su madre! ¡Coño de su madre! Si el video te gustó, por favor, dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a este canal si quieres ver más videos así. Por favor, hazlo. Eso me motivaría mucho para seguir creciendo. Añádete a mis redes sociales, dándome like en Facebook y siguiéndome en Twitter e Instagram para estar en contacto. Abajo en la descripción conseguirás links directos. Te ha hablado Asturiano Sin Complejos y te deseo buenas noches. ¡Pero coño de tu madre! Bueno, es que encima, ¿saben qué pasa? No me agarraron de buen humor hoy. O sea que el video va a ser corto. Y si no les gusta, se pueden ir todos a lavar ese culo, en serio.